Tengo que contar mi relato una vez más, porque al igual que el relato del chico que narraste, nadie me creyó. Aún hoy sufro debido a este hecho y también por el miedo que pasé esa noche. Mi relato es corto, pero muy aterrador. Pero antes de narrar los hechos, contaré un poco de mi historia. Mi padre es de Ceará y mi madre de Pernambuco. Ambos vinieron a Brasilia para intentar una nueva vida. Mi padre consiguió un empleo en la construcción civil y mi madre como costurera, profesión que aún hoy ejerce. Mi padre está jubilado actualmente. Bien, nací en 1987, en abril. En esa época vivíamos en Brasilandia, que fue donde todo sucedió, ya que me quedé tan apavorado con lo que vi que tuvimos que mudarnos de casa por ello. Recuerdo vagamente cómo era nuestra casa. Sé que el barrio era muy grande, lleno de terrenos y casas en construcción. Recuerdo también que muchas veces jugaba en un campo que había al fondo de nuestra casa, donde fue el lugar que posibilitó todo esto. En esa época, las historias de fantasmas eran comunes en el campo. Crecimos escuchando relatos de almas en pena, de duendes y de hombres lobo. Pero estas eran leyendas antiguas, contadas para asustar a los niños. Lo que comenzó a circular sobre el lobisomem, sin embargo, era diferente. Tenía un tono de verdad, de algo que estaba sucediendo allí, frente a nosotros. ¿Ya oyeron hablar de algo así? Los peones más viejos, con sus rostros marcados por el tiempo, comenzaron a susurrar. Este chico Lucas, algo le pasó en esa casa, decía don Aurelio, uno de los más antiguos de la zona. Nació sin bautizar, y por eso esas cosas lo siguen. Tiene que ser bautizado, es pagano. Lo decía con una seriedad que me hizo tragar saliva. Recuerdo una noche mientras cenábamos, el silencio fue roto por un comentario de mi madre. Dicen que el lobisome manda cerca de casas donde hay niños sin bautizar, dijo, con la voz baja y preocupada. Un escalofrío me recorrió. Mi padre, que era de Ceará, era conocido por conocer las leyendas del sertão, pero esta vez parecía más serio. Es verdad, Lucas, dijo mi padre. En mi tierra, cuando un niño no es bautizado, las almas perdidas pueden acercarse. El lobisomem es una de ellas. La idea de que mi falta de bautismo estuviera atrayendo a esa criatura me aterrorizó. Yo solo quería jugar en el campo, no ser el blanco de leyendas ancestrales. Los rumores se extendieron. Hablaban de ruidos extraños en la noche, de animales que aullaban de forma antinatural. Yo era un niño, quizás de unos 7 u 8 años, y solo quería que todo volviera a la normalidad, pero la normalidad se estaba desvaneciendo, rápidamente. La casa se sentía cada vez más pequeña, y los sonidos de la noche, antes inofensivos, ahora parecían amenazantes. Una noche, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la madera, cada silbido del viento. De repente, oí un sonido distinto, un golpeteo rítmico en la ventana de mi habitación. Pum, pum, pum. Parecía que algo o alguien estaba golpeando suavemente el cristal, intentando llamar mi atención. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo desbocado. Me acerqué a la ventana, pero la cortina gruesa apenas dejaba pasar la luz de la luna. Con manos temblorosas, la corrí un poco, y lo que vi me hizo gritar. Allí, justo afuera, con la luz de la luna iluminando su silueta, había una figura que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era alta, encorvada, cubierta de un pelo oscuro y áspero. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz rojiza, y sus manos, o lo que parecían ser manos, terminaban en garras largas y afiladas. Se parecía a un lobo, pero era mucho más grande, más monstruoso. Estaba parado sobre 2 patas observándome fijamente. Era él, el lobisomem. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, de gritar. El golpeteo volvió, más fuerte esta vez. Boom, boom, boom. Parecía querer entrar. En ese instante, mi padre entró en la habitación, alertado por el ruido. Vio la escena y sus ojos se abrieron de par en par. Sin pensarlo 2 veces, agarró una escopeta que guardaba en un rincón y corrió hacia la puerta. Mi madre también. Llegó asustada y me abrazó, intentando protegerme. Mi padre salió de la casa y apuntó la escopeta hacia la oscuridad, gritando, «¡Largo de aquí, criatura!». Hubo un instante de silencio tenso. Luego oí un gruñido profundo y un sonido de ramas quebrándose en la distancia, como si algo grande se estuviera alejando a toda prisa por el campo. Mi padre regresó adentro, pálido pero firme. Miró a mi tío, que vivía con nosotros, y dijo, «Esto no es normal. Hay que bautizar a los niños cuanto antes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y, si te gustó esta historia, dale me gusta y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mi padre y mi tío continuaron en la sala, con la puerta abierta, esperando algo que apareciera. Y mi tío, que era más supersticioso, dijo: «Tienes que bautizar a tus hijos, hombre. Este lobisomem me está apareciendo aquí por culpa de ellos. Porque tienen que ser bautizados, niño pagano. Si no, el lobisomem vendrá a pecar». En ese momento me helé. Ni yo ni mis hermanos éramos bautizados, y el lobisomem nos estaba persiguiendo por eso. Pero después de esa experiencia macabra, nunca más salimos de noche. Y solo tiempo después fuimos bautizados, y solo entonces comenzamos a salir durante la noche. Un tiempo después, le pregunté a mi padre cómo sabía tanto sobre ese lobisomem y cómo adivinó la razón. Él me miró con una seriedad que aún me estremece y dijo: «En el sertón aprendemos a respetar las leyendas, Lucas. Y a veces, las leyendas se vuelven realidad. El lobisomem busca a los que no tienen la protección divina. Es una advertencia». Desde esa noche, las cosas cambiaron. Mis padres decidieron que era hora de tomar medidas. No querían que la experiencia se repitiera. Poco tiempo después, mi padre y mi tío nos llevaron a la iglesia del pueblo vecino. Recuerdo el frío de la mañana y la solemnidad del sacerdote. El bautismo. Fue un momento de alivio, una especie de escudo protector que nos fue dado. Sentí como si una carga pesara menos sobre mis hombros, como si una puerta oscura se hubiera cerrado. A partir de ese día, ya no sentimos esa presencia amenazante en la noche. Los ruidos extraños cesaron, los aullidos distantes se desvanecieron. Podíamos volver a jugar en el campo al anochecer sin sentir el pánico helado que antes nos paralizaba. Sin embargo, la experiencia dejó una marca imborrable. Aunque éramos niños, la imagen del lobisomem en la ventana, la sensación de terror, quedaron grabadas en nuestra memoria. Nos volvimos más cautelosos, más respetuosos con las historias de nuestros mayores y con la naturaleza que nos rodeaba. Mi padre, al ver el cambio en nosotros, y también en la atmósfera de la casa, se sintió más tranquilo. Él sabía que había hecho lo correcto. El respeto por las tradiciones y la fe se volvieron aún más importantes en nuestra familia. Años después, cuando ya éramos adultos y nos habíamos mudado a Brasilia, le pregunté a mi padre sobre esa noche. Me miró con una mezcla de nostalgia y sabiduría. Me contó que en su tierra natal, las historias del lobisomem eran reales para muchos, una parte del folclore que se transmitía de generación en generación. Él mismo había escuchado relatos similares toda su vida, pero nunca había presenciado algo tan directo. Me dijo que la falta de bautismo era vista como una vulnerabilidad, una puerta abierta para entidades oscuras que buscaban influenciar a los inocentes. «Fue una lección, hijo», me dijo. «Una lección dura, pero importante. Hay cosas en este mundo que no entendemos, pero que debemos respetar. Y la fe es un escudo poderoso». Aunque la experiencia fue aterradora, me enseñó una valiosa lección sobre las creencias, el miedo y la importancia de la protección espiritual. Y cada vez que escucho una historia de lobisomem o de aparecidos, recuerdo esa noche en Brasilandia, la ventana, el lobo monstruoso y el alivio que sentí después de ser bautizado. Fue un encuentro con lo desconocido que, para bien o para mal, me marcó para siempre. Y aunque hoy vivo en una gran ciudad, lejos de los campos y las leyendas del interior, a veces, en las noches de luna llena, todavía siento un escalofrío y recuerdo la importancia de las tradiciones y de la fe.